gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a nuestro podcast ¿Qué opinas de? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el aprendizaje de idiomas. Vamos a ver qué beneficios trae, cuál es ese proceso del aprendizaje de un idioma y para eso me acompaña mi querido Daniel desde Buenos Aires, Argentina. Hola Jackie, ¿cómo estás? Un placer estar con vos como siempre. Un beso enorme para vos, para toda la gente que nos escucha. Un abrazo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de una temática muy interesante. Muy buena, hay mucho de qué hablar en el programa de hoy. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre un tema que está como que, yo diría muy de moda, por así decirlo, porque está la típica frase, aprende inglés porque te abre puertas. Yo no sé si tú la has escuchado, pero mucha gente lo dice, aprende inglés porque te abre puertas. Y la verdad es que siento que la gente se ha interesado más que nunca en aprender. Así es. Especialmente inglés porque bueno, es el idioma digamos que más se usa, pero bueno, vamos a hablar en general de los idiomas, ¿ok? De los beneficios de aprender un nuevo idioma, aunque el inglés es Correcto. uno de los más hablados del mundo. No es el más hablado o anda por ahí, ¿no? Debe andar junto con otros idiomas también, que no es Ujú, solamente el inglés, a eso también queríamos llegar, que no es exacto, solamente el inglés el más hablado, sino que hay otros idiomas que parece que no, pero se hablan mucho en el mundo, ¿no? exacto. Y Mm, bueno, primero vamos a ver cómo es ese proceso de aprendizaje, porque yo te pudiera hablar desde mi experiencia, yo soy traductora, estudié idiomas modernos, y desde que estaba en el liceo tuve un interés por aprender inglés. ujú. Luego, gracias a Dios, pude comenzar mi carrera, en la cual estudié inglés e italiano. Y bueno, durante todo este tiempo, digamos que he ido como en transición, desde no saber nada a este punto en que lo hablo fluido. Entonces vamos a ver más o menos cómo es ese proceso de aprendizaje, ¿ok? Primero que nada, cuando uno comienza a aprender un idioma, uno tiene que entender que uno no va a ser capaz en un principio de hablar ese idioma. ¿Ok? La primera etapa, digamos que es en la que uno escucha y se familiariza con el sonido de ese nuevo idioma que uno está estudiando. ¿Ok? Entonces es una etapa más como de familiarizarse, escuchar, entender que uno no es capaz de producir ningún contenido, frases, palabras, nada pues. Y es más o menos parecido a los bebés. O sea, los bebés al principio escuchan solamente, o sea, no hablan. Ujú. ¿Ok? Entonces siempre es muy importante escuchar primero y no frustrarse. O sea, tener como paciencia en medio de ese proceso. Ujú. Luego tenemos la segunda etapa en la que uno va adquiriendo vocabulario, vas entendiendo cuando te hablan, pero tú aún no eres capaz de producir muchas cosas, quizá una que otra palabra que puedas pronunciar, pero de nuevo, no hay que frustrarse o pensar que, bueno, yo tengo que pronunciar buenísimo porque no, o sea, yo creo que las cosas llevan su tiempo, ¿ok? Uno primero, por lo menos los niños, hablan, pero hablan raro. O sea, a veces no se Ujú. les entiende bien, balbucean. O sea, es como esos primeros intentos por pronunciar esas palabras, ¿ok? Luego tenemos la tercera etapa, en la que ya la persona es capaz de hablar, de generar oraciones, ¿ok? Ya se defiende mucho mejor. Y esta etapa es muy buena. Le he leído por ahí que dicen que es la etapa en la que recomiendan estudiar gramática, o sea, que no empieces estudiando gramática, sino que lo hagas más o menos como a la mitad del proceso. Yo creo que, bueno, eso depende de cada persona. En mi experiencia, en mi caso particular, yo empecé estudiando gramática casi desde el principio. También por como soy yo, que a mí siempre me gustó la gramática aún del español, y la verdad es que sí me ayudó. Sí me ayudó saber de gramática española para poder aprender la del inglés. Sí me ayudó poder comparar algunas cosas, ver en qué se parecen y en qué no. Y eso como que me abrió un poco la visión de este idioma que estaba aprendiendo. Un Y error, bueno, disculpa, un error ujú, muy común es tratar de pasar las palabras del castellano literalmente al inglés, ¿no? Ese ujú, es un error muy común que se comete a la gente que está iniciando, ¿no? Tratar de hablar ujú. lo mismo, exactamente lo mismo, y obviamente tiene su manera de aprender el inglés, ¿no? Que no es igual que el castellano, ¿no? Correcto, sí, Ujú, total. No todas las palabras van a traducir literalmente igual ujú, y no todas van a usarse para el mismo propósito. ujú, O sea, lo importante de un idioma es entender,
para qué se usa esta expresión, no tanto cómo se traduce literalmente, sino para qué se usa, en qué contexto, Eso te iba a decir. qué mensaje transmite. Iba a decir la Sí, palabra contexto en ese momento. Claro, depende mucho del contexto sí. en que uses la frase o la palabra, ¿no? Tanto el traductor de Google como otros traductores, muchos traducen literalmente, ¿no? No tienen Ujú. la inteligencia artificial todavía como para saber diferenciar exactamente, ¿no? Y ponerlo en un contexto que tenga Sí. sentido. Sin Y bueno, embargo, ese traductor de Google ha mejorado bastante. sí, porque Se ha mejorado. va aprendiendo con la Sí. inteligencia artificial. El Eso idioma es es inexacto, exactamente, la ¿no? matemática es exacta. Exactamente, ¿no? Y bueno, y cada idioma también, no solamente el inglés, sino que cuando aprendes otro idioma es Ujú. otro esquema. Como Sí. el portugués, por ejemplo. Pensamos por ahí que el portugués es muy parecido al español, ¿no? Decía, voy a Brasil Ujú. y le digo, hola niña, ¿cómo está, niño? No sé cómo anda. ¿Vos? Y no es así, no es así, ¿no? O el italiano, dice, hola, ¿cómo está? No, Sí. tiene su esquema, y tiene su Ujú. interpretación, su fonética, no es sencillo, no es tan sencillo, sino que tiene su forma de aprender. Sí, y a veces por pensar que el idioma se parece, uno se confía. Y uno, así Claro. como que bueno, porque claro, son idiomas que provienen del latín Ujú. y como tienen un mismo origen, tienen palabras similares, pero ahí tienes que tener mucho cuidado no caer con los falsos amigos. Los falsos amigos son esas palabras que suenan muy parecidas, Ujú. pero significan algo totalmente diferente. A mí me sucedió, de hecho tengo otra anécdota con el italiano, que yo estaba aprendiendo recién y me pasó con el verbo guardare. Guardare. Guardar A qué te suena guardare? y aguardar. A guardar, ¿verdad? Sí, a mí también Aguardar me algo en suena a un guardar. cajón. ¿Y qué? ¿Y Exactamente. qué? Bueno, yo estaba estudiando con una chica que estaba enseñando clases individuales, particulares, y cuando terminamos la clase, ella me dice, guarda, y me dijo otra cosa, guarda tal cosa. Y yo le dije, ok, sí, ya guardé todo, ya listo, vámonos. Me lo vuelve a decir, guarda, quelli ragazzi que, etcétera. Mm. Y yo, sí, ya guardé todo, está todo listo. ¿Y Luego qué, nos vamos al qué lugar. guardar? Quiero saber qué Ajá, es guardar. Después dejate lo... guardar es ver, es Guardar es ver, ver. Ah, no es sabía, ver. mirá. Entonces cuando él me dice guarda, es mira a los chicos que están allá atrás. Por Eso es eso lo que me decimos. estaba diciendo. Y yo, no, Por sí, ya eso, guardé todas las cosas. vos sabés que me acabas de desasnar. O sea que acá en Argentina decimos guarda, guarda, guarda con eso, guarda con aquello. Ujú. O sea que tener cuidado, mirá lo que estás haciendo, vendría a ser. Bueno, depende de cómo lo usen, pero sí, en italiano guardar es ver. No, pero vos sabés que acá en Argentina se usan muchas palabras que provienen del italiano, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Me voy a laburar, por ejemplo. Ah, el laburo, sí, el laburo. Sí, el laboro. Así Sí. que, bueno, pues mira, debe ser por eso que usamos la palabra guarda y no lo sabíamos, mira vos. Ujú. Bueno, aquí tenemos una frase muy conocida que es école qua. Cole École sí, qua. acá también. Y entonces yo decía, yo vine École. a saber qué era eso cuando empecé a estudiar italiano y que, ay, en serio, de ahí viene. ¿Y Qué qué era? interesante. ¿Y qué en École italiano? qua. Es como eco le qua. O sea, como aquí está. Eco, Ah, eco. Sí, es como decir, ahí está la respuesta, mira. Algo así. aprendiendo Pero italiano con Jack. Muy interesante, muy como que interesante. aquí está. Sí. Ujú. Y bueno, ya para la última etapa, la persona debería poder hablar con mucha fluidez. Ya es una etapa en la que no estás como pensando demasiado las oraciones para decirlas gramaticalmente correctas. Ya sale solo. Em, sí, ya fluye. Porque al Mm, principio uno tiene como ese proceso de esfuerzo de que ya va, es el verbo tal, en el tiempo tal, y lo tengo que decir bien. No, ya te fluye naturalmente. De ujú, hecho, ya puedes empezar a entender otros acentos. Porque esto es ujú. otra de las cosas que de repente uno al principio cuando está aprendiendo un idioma, uno aprende con un acento. Entonces cuando escuchas otro te vuelves loco, o sea, te vuelves un 8 porque hablan diferente, pronuncian diferente. Sin embargo, cuando ya estás más avanzado, eres capaz de entenderle a una persona de otro país. Por Exactamente. ejemplo, mi oído está habituado a los americanos, Ujú. a los estadounidenses. Porque el inglés de Inglaterra o del Reino Unido es distinto, tiene algunas Distinto. pronunciaciones Exacto, diferentes, ¿no? Que el exactamente. americano.
Ujú. Entonces, claro, a veces yo escuchaba un australiano y me volvía loca. Yo dije, Ah, Dios claro, sí, sí, sí. mío. De hecho, todavía me cuesta un poco, porque Ujú. no estoy habituada, ¿ok? Yo no escucho mucho australianos hablar, no escucho mucho el inglés británico, en algunas películas o algo así, El pero no British. es, sí, no es muy habitual en mí. Ujú. Igual con el italiano tiene muchas variantes, o sea, en cada región lo hablan distinto, y es casi De que otro Italia idioma. mismo. Sí, Del dentro norte, de del Italia. sur, ¿no? Del Casi que en norte y del cada sur. región Mm, tienen, cada región, o sea, cada región es como cada estado, ellos le llaman regiones, mm. pero sí. Mirá vos. Entonces, bueno, esos son más o menos los procesos de aprendizaje de un idioma. Lo importante es saber llevar cada uno y ver qué le funciona a uno, porque, como te digo, hay personas que recomiendan no estudiar la gramática desde el principio, pero eso es relativo, Ujú, porque lo comparan con un bebé, como que, ay, bueno, un bebé no está aprendiendo gramática, aprende a hablar y después, cuando va a la escuela, es que estudia gramática. Y ujú. eso tiene mucha razón, sin embargo, hay una diferencia entre adquirir un idioma y aprenderlo. Uno lo adquiere cuando está rodeado de ese idioma todo el día, las 24 horas, siempre te están hablando. Lo adquieres porque no es que estás con un cuaderno y que ya va, ¿cómo es que se dice esta palabra para anotarla? No es así, Mm. ¿ok? Pero uno ya después cuando crece y estudia un idioma, uno no dedica las 24 horas al día a ese idioma. Cuando mucho, 1 o 2 horas al día para los que son bien dedicados. Hay Ujú. personas que hasta una vez a la semana estudian un idioma, imagínate. Claro, Entonces, depende del tiempo, la dedicación que tenga cada uno, ¿no? Si uno se pone a investigar, hay muchos beneficios de estudiar un idioma, ¿no? Pero ujú, vamos a tratar de hablar de los más eh, significativos, ¿no? Por ejemplo, conocer otras culturas. Ese me pareció un beneficio muy interesante. Podés conocer sí. otra cultura, porque claro, uno está acostumbrado a su cultura, a nuestra cultura en Ujú, español, en castellano, ujú, y vos ves otras cosas que hacen las personas que hablan otros idiomas, que tienen otras costumbres. Por ejemplo, en la música, ¿no? ujú. Bueno, sabemos que la música anglo ha llegado muchísimo a Latinoamérica, ahora más que nunca. Antes éramos un poco más reacios, ¿no? Pero hemos conocido otras culturas, hemos conocido a los Beatles, a los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Em, te menciono una de las tantas cosas, inclusive el arte, ¿no? Qué sé yo, obras de teatro, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, también te ayuda si vos vas a un país en donde se habla el idioma nativo, ¿no? Por ejemplo, un inglés nativo, un italiano nativo, Ujú. te vas a llevar mucho mejor. Esa persona va a tener más confianza en vos que si no hablas el idioma. Es increíble, pero Ujú. si va una persona que no sabe hablar el idioma, por ejemplo, si vas a Italia y no sabes hablar el idioma, o vas con otro que sí sabe hablar, la persona nativa le va a tener más confianza al que sabe hablar que al que no sabe hablar. ¿Por Claro, qué? se No sé. puede comunicar, sencillamente se puede Claro, comunicar. exactamente, exactamente, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, está muy bueno. Y bueno, obviamente beneficios laborales, siempre el que sabe un idioma va a tener más posibilidades que el que no sabe, que tiene Ujú. una sola lengua nativa, ¿no? Como nosotros el castellano, ¿no? Siempre va a tener un poquito más de beneficios a la hora de conseguir un trabajo, ¿no? Inclusive hay Ujú. porcentajes, no me quise meter en ese ámbito, pero hay un montón de estudios y de porcentajes y de que hay un 70%, un 80% de las personas que hablan dos idiomas tienen más posibilidades de conseguir un empleo que una Sí, persona que habla un solo idioma. también pasa que generalmente el bilingüe tiene también mejores ingresos. Yo estuve Ah, trabajando también. en una escuela y los profesores de inglés ganábamos más que los profesores de español. Hay países que tienen, no sé, como Finlandia, Noruega, ¿no? Muchos, Ujú, inclusive acá en Latinoamérica, a nivel turístico, por ejemplo, si vos andás si sabés hablar de inglés, lo primero que le preguntás es "Do you speak English?". Si estás ujú. en la India o estás en cualquier otro país, preguntás si saben inglés, porque el inglés es como que es el idioma más hablado. Inclusive la internet tiene más material en inglés que en otros Lo he idiomas. comprobado también Mm, estudiando porque para estudiar inglés hay muchísimo material. así es. Muchísimo, hay recursos, wow, para usted contar. Ahora, en otros idiomas, yo he tratado, por ejemplo, buscar material para estudiar italiano y wow, me cuesta hasta un diccionario, imagínate. Mm, Bueno, el punto más importante de todo, sin dudas, es a nivel cerebral, digamos, a nivel de Ujú, inteligencia, a nivel cognitivo. Ayuda muchísimo a tal punto que evita enfermedades, ¿no? Y ujú, esto es muy en serio, ¿no? He visto
varias publicaciones que hablan de la demencia senil, del Alzheimer, porque te ayuda a ejercitar las neuronas, por ejemplo. Y eso, a ver las cosas de otra manera, es como que te rompe el esquema que vos tenés, ¿no? Ujú. De tu idioma nativo y de tu vida nativa, porque como dijimos también, vos adquirís otras culturas, ¿no? Entonces Sí, rompe todo ese esquema y al romper ese esquema se generan nuevas conexiones en las neuronas. Inclusive hasta hay estadísticas de que, por ejemplo, si una persona iba a tener demencia senil o Alzheimer, esto se retrasa por 4 años y medio. Está estudiado así, con números wow. y todo. Hay otra cosa que también es una ventaja para el que es bilingüe y es que es multitasking. Es decir, Ujú, una persona que puede realizar varias actividades al mismo tiempo. así Eso es. es una habilidad que se desarrolla en las personas que aprenden otro idioma. Y también que el que aprende otro idioma tiene, el cerebro tiene que hacer como el switch, o sea, pasar un switch de un idioma a otro, ¿ok? Ese proceso de que yo estoy hablando en español y de repente empiezo a hablar en inglés, eh, también hace que el cerebro esté ahí trabajando. A veces en Ah, ese momento es como, puede ser como un estrés al principio, ujú. de que la gente sufre y tú los ves sudando, ay, no, siento que el cerebro me va a explotar. Sí, es verdad, es un momento de Mm. estrés, pero eso es buenísimo. Es como cuando tú estás haciendo ejercicio, Son que los, sientes que se te tiemblan las piernas, que no puedes más, que te claro, vas a desmayar, son pero son los engranajes del motor que están funcionando y que no están parados, exacto, están sí. aceitados los engranajes, ¿entendés? Sí. Claro, y Llega un eso sí. momento en que ya tú agarras una condición física excelente, igual el Ujú. cerebro. Nos dimos cuenta de que aprender un idioma es muy beneficioso. ¿Cómo podemos mejorar ese proceso de aprendizaje? ¿Qué podemos hacer para estudiar mejor? A ver, los voy a Bueno, anotar. Los voy sí, a anotar. anota y busca papel y lápiz. Acá tengo. Bueno, primero que nada, involucrarse con el idioma es involucrarse con la cultura, ¿ok? Que tú lo Ujú, decías ahorita. ujú, Y eso ayuda muchísimo, ¿ok? Si yo estoy estudiando un idioma, tengo que tratar de sumergirme lo más que pueda en él. Entonces, lo ideal es buscar la manera de involucrarme con la cultura de ese país o de esos países. Eso me va a permitir poder absorber más de ese idioma, porque la cultura y los idiomas van agarrados de la mano. ¿Ok? Una cosa alimenta a la otra y viceversa. Por ujú. eso hay muchos chistes, palabras y expresiones que tú no vas a entender si no entiendes la cultura. Entonces Exactamente. ahí tienes que como involucrarte en ambas cosas. Otra de las cosas que te puede ayudar mucho, obviamente aprende vocabulario nuevo, practícalo, repásalo, sé constante, todos los días dedícale aunque sea una hora de estudio, porque aquí lo que importa no es tanto de que ay, si soy inteligente o no para los idiomas. O sea, ya nos dimos cuenta de que eso no es un elemento que pese. Lo que más pesa es el tiempo que uno le puede dedicar a eso que quiere aprender. Leer también ayuda bastante a aprender vocabulario nuevo, pero tenga mucho cuidado con eso porque no les pase como me pasó a mí. Yo siempre pongo mi ejemplo, A ver. que yo No, me no, emocioné. no va a hacer lo que hace Jackie. A ver, Ajá, acá anota ahí. lo estoy Aprende anotando. de mis errores. Yo vengo feliz de la vida y emocionada con el inglés y me compré un libro de Charles Dickens. Ujú, ¿Ok? Él es un escritor de los años 1600. Bueno, no, es mm, como del siglo XIX, creo. mm, ¿Qué pasa? Es un inglés británico, porque aparte él es británico, mm. muy viejo. Dios mío, yo no pasé de la segunda página. O sea, Ah, yo ¿te casi aburriste que... o no Es que entendías? no entendía nada. El Ah, vocabulario era muy diferente a lo que yo conocía. Claro, yo no tenía un inglés tan avanzado para eso. mm. Entonces, ¿qué les Ah, pues, recomiendo? porque te Busquen podés, libros sencillos. claro, pues te podés meter en algo específico y te volvés loco, ¿no? Sí. Si te compras un libro de física, ¿no? De física Ajá. cuántica, de física cuántica en inglés, encima que no entendés inglés y no entendés física cuántica, va a ser un desastre, te vas a Sí. frustrar. Me imagino que viene por ahí, ¿no? Te frustras. Sí, La porque frustración. está muy inalcanzable en ese momento, ¿ok? Mm, Quizá en un futuro lo alcances. Es como que alguien que esté aprendiendo español trate de leer Don Quijote en el español antiguo. mm, O sea, no sí, lo va a sí. lograr. Entonces hay que buscar libros como de niños, libros infantiles, libros de adolescentes, que tienen un lenguaje muy básico. ¿Sabés que a mí me quedó grabado algo que dijiste de los juegos? Que había chicos que aprendían a hablar con los jugando. Ajá, qué bueno que lo Sí. mencionas. No, Mirá cómo me había acordado de sí, eso. hicimos un link con el capítulo, no me acuerdo cuál era, el 4 o 5, que hablamos de gamificación.
Y eso me consta porque me lo han dicho mis alumnos, que aprenden inglés jugando. Y vos sabés que bien hablan Yo bien, también ¿eh? conozco mucha gente que aprende jugando. Ujú, Sí. así es. Muy bien. Y chateando Y también, bueno, buscando chatear con gente de otros países, hablar. ajá. Bueno, para continuar con esta temática tan interesante, tan buena, ya anoté todos los tips, así que no me voy a perder. ¿Sí? Vamos a ver un video muy interesante de una profesora de inglés, compañera de trabajo mío de la Escuela Técnica número 19, Alejandro Volta, de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesora de inglés obviamente. Se llama Daniela Vincelli, a quien le agradezco por esta participación, así que vamos a ver esta interesante opinión de por qué es importante aprender idiomas. Hola, mi nombre es Daniela Vincelli y soy profesora de inglés en una escuela secundaria en Buenos Aires, Argentina. En mi opinión, es súper importante aprender otros idiomas o saber otros idiomas porque nos abre una nueva perspectiva hacia la vida y empezamos a ver las cosas con otros ojos. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene aprender otros idiomas, que podemos observar un mismo objeto y describirlo de distintas maneras y entonces considerarlo de otras formas. Bueno, muy interesante esta perspectiva de esta docente, de Daniela, tu tocaya, por cierto. Qué lindo nombre. Sí. Es Vincelli. totalmente cierto. Ajá, es Vincelli. Le decimos Vincelli, pero es Vincelli italiano. Ya que Vincelli estamos en hablando, italiano. claro, estamos hablando del italiano, que el italiano y le decimos Vincelli, no, es Vincelli. Le mando un beso. Te agradezco mucho, la verdad que te portó muy bien, es una divina. Un besito grande para vos. Gracias, Daniela. Y Daniel. tienes mucha razón en eso porque sí, el que estudia un idioma es como que se le abre mucho la visión, ¿no? Ya no solamente veo en un solo punto de vista, sino que ya puedo como tener varias perspectivas de una misma situación o cosa. Y sabes que también es importante mencionar que en la Time Global School formamos a los estudiantes para que sean bilingües. Ese es el propósito. Primeramente porque es una escuela americana y el requisito para graduarse es ser bilingüe. Evidentemente, como estamos en Latinoamérica, ya tenemos el español como primera lengua. El estudiante, si es bilingüe en un principio, puede ver sus materias tranquilamente en inglés y estudiar en este idioma. Pero si digamos que no maneja mucho el idioma inglés, también tiene la ayuda del instituto de LATAM, que es Bilingual Institute, LATAM Bilingual Institute, para que los estudiantes puedan aprender inglés. Tiene varios niveles, ven 2 clases semanales, que de verdad ayuda a los estudiantes a que puedan desarrollar un nivel de inglés bastante bueno para que puedan ver sus materias en inglés, en español. Ellos pueden decidir más o menos en qué idiomas lo van a ver. Pero sí es una gran ayuda porque aparte no nada más estás aprendiendo el idioma, sino que al estudiar una materia en ese idioma, lo estás poniendo en práctica y eso te permite aprender más. Es como reforzar lo que yo vi en la clase de inglés, ahora lo estoy usando acá. Así que bueno, nos queda hablar entonces de los idiomas, ¿no? ¿Cuáles para mí, bueno, desde mi punto de vista, obviamente en inglés uno piensa quizás en Latinoamérica o en toda América, que por ahí el inglés es el más desarrollado, el más globalizado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que no es errada esa afirmación, pero hay otros idiomas que también están bastante, digamos, globalizados, ¿no? Como el francés. Increíblemente el chino, el idioma chino, el mandarín, y el otro que vos me lo dijiste recién, que no me acuerdo cómo se llama. Cantonés. Se habla mucho en el mundo, pero porque hay muchos chinos, entonces hay mucha cantidad de gente que, al ser tantos chinos, digamos que de la torta de las estadísticas, Sí. que Porque como son 1.400 es- millones, ¿cuántos son? Un montón, ¿no? es Entonces el primer idioma más hablado en el mundo, pero como lengua materna. pero hay otros idiomas, por ejemplo el francés, ¿no? Recién estábamos nombrando también algunos países en los cuales se habla francés, como en Canadá, ¿no? En otros lugares también, acá
En África me dijiste también que había Hay muchos. países africanos, sí. Y en el Caribe también hay islas, está Guyana Francesa, sí. Exacto, exactamente. Haití, Así es, así es, así es. ujú. O sea que sí, hay muchos países. Y se usa Aparte en. que es el idioma de la diplomacia. Eso te iba a decir. Sí, iba a decir coloquial, pero bueno, es la diplomacia. Así que bueno, el idioma francés también es muy interesante de aprender, ¿no? Que se Y bueno, ya mantiene. que mencionas idiomas que se recomiendan, a pesar de que somos latinos, es importante mencionar que el español Mm. es un idioma altamente recomendado para estudiar en el mundo, para el que para el que no lo hable. Los que hablan inglés nativo les cuesta mucho el español, ¿no? El español no es complicado, sí, más que todo por las conjugaciones, la gramática sí tiene su complejidad. Sin embargo, el español es muy recomendado, primero que nada porque es uno de los idiomas que más se habla como lengua materna, aparte que recuerda que Latinoamérica es una región muy grande y Exactamente. casi todos los países que conforman esta región hablamos español. Hablamos el mismo idioma. Eso es una ventaja que tenemos en la región que los latinos ni siquiera estamos conscientes. En ninguna parte del mundo tú vas a ver tantos países juntos que hablen un solo idioma. Es Eso nos verdad. abre las fronteras. Eso nos abre las fronteras. Tú vas a Europa y caminas 3 pasos y ya están hablando Ya otro tenés, idioma. tenés Ajá. holandés, tenés Y francés, esas son tenés español, barreras. tenés Sí, esos portugués, son tenés exacto. escocés, tenés finlandés, Demasiados. Y eso son barreras que noruego. impiden que de repente la gente quiera comercializar, socializar de alguna manera. Los latinos no, los latinos tenemos la ventaja de manejar el mismo idioma, o sea, Ujú. podemos hacer lo que queramos de un país a otro. De hecho, en Estados Unidos hay mucha gente que ahorita quiere aprender español, también Sí, por la sí, sí. cantidad de latinos que hay. Ya los latinos representan el primer grupo minoritario de Estados Unidos. Ya Ujú. desplazó a los negros. Bueno, nada, maravilloso el podcast de hoy, muy interesante. Aprendí muchas cosas, ¿eh? La verdad, Me aprendí encantó. mucho. Me encantó, bueno, porque es mi área, así como que yo Mm. podría hablar por horas de esto, o sea, y me sentí así como pez en el agua. Bueno, y agradecida con todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Espero que esto les haya servido de mucho crecimiento. Ya saben, anímense a aprender otro idioma. Nos vemos en una próxima emisión de ¿Qué opinas de? Gracias, Dani. Gracias a vos, muy interesante, muy lindo. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, gracias a todos, gracias. Chao. Adiós.